Tengan un cordial saludo, doctor Atilio Velázquez y compañeros. En esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar el laboratorio número 6. Este laboratorio número 6 consiste en el compartimento anterior del brazo y antebrazo. Este grupo está conformado por nuestra compañera Angélica Oneida Larios Aguilera, Norma Elizabeth Rodríguez Lazo y mi persona, Catherine Vanessa Mondragón Sarabia. Los puntos o subtemas que a mí me han tocado desarrollar son los siguientes. Puntos de reparo del miembro superior. También vamos a estudiar la fosa cubital, antecubital o fosa del codo. De cualquier manera se puede llamar. También la inervación del antebrazo y la irrigación del antebrazo. Pues vamos a comenzar con los puntos de reparo del miembro superior. Bien, como podemos observar aquí en la imagen, tenemos el miembro superior. Este miembro superior lo vamos a dividir en 6 partes, las cuales son hombro, brazo, codo, pero aquí tenemos la parte anterior, la cual vamos a estudiar más adelante, como les dije, porque vamos a estudiar la fosa cubital o la fosa del codo. También tenemos el antebrazo, la muñeca y la mano. Bueno, aquí tenemos la parte posterior o pared posterior de la axila y de igual manera la parte inferior o pared inferior de la axila. Externamente nosotros tenemos aquí masa bicipital y en este borde que pueden ver más o menos aquí es el borde o surco de la masa bicipital. Bueno, cabe mencionar que también aquí pasa la arteria humeral, donde también se puede medir la presión arterial. Bien. También tenemos aquí la fosa cubital, como ya les dije, luego vamos a hablar sobre ello, que es la fosa del codo. También tenemos aquí masa bicipital. Aquí también tenemos el canal del pulso, es aquí donde pasa la arteria medial y no sé si ustedes ya se han tocado y aquí tenemos o también podemos palpar el pulso. Bien, también tenemos aquí la epitroclea, también tenemos los tendones palmares, tenemos la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Bien. Otro punto de reparo que podemos mencionar es la articulación acromioclavicular. Esta articulación está a la altura del hombro. Bien, la podemos ver por acá. Sabemos que es el punto de contacto entre dos huesos. Y también aquí está más ampliada. Bien, esta articulación la podemos considerar como una de artrosis, considerando que es de amplio movimiento. Y sabemos que estas articulaciones son sinoviales y esta también la podemos destacar como una artroidea plana y también es multiaxial. Bien, de 3 a 4 centímetros nosotros podemos observar el proceso coracoide de la escápula, que bien lo podemos observar en este apartado. Aquí está el proceso coracoide de la escápula, que bien se puede ver aquí. Mi nombre es Angélica Aguilera y les hablaré acerca de los huesos del antebrazo y las partes que conforman su extremo superior, su diáfisis, su extremo inferior y los movimientos que estos van a realizar. Como sabemos, el antebrazo está ubicado en el miembro superior, entre la articulación del codo y la radiocarpiana. Su esqueleto está formado únicamente por dos huesos, los cuales son el radio hacia lateral y el cúbito hacia medial. En esta imagen podemos ver el antebrazo en posición anatómica. Esta es una visión del miembro superior derecho. Dentro del antebrazo, el cúbito realiza un papel muy importante.
ya que este funciona como hueso eje o hueso estabilizador, debido a que alrededor de él se van a realizar los movimientos del antebrazo, los cuales son pronación y supinación. Estos movimientos consisten en lo siguiente. Bueno, en el movimiento de pronación, el radio va a girar sobre el cúbito y este sobre su mismo eje. En el caso de la supinación, ambos huesos se van a encontrar paralelos, pero en la pronación sabemos que el radio se coloca por encima del cúbito. Para continuar hablando de sus cuerpos, de los cuerpos de estos huesos, podemos decir que estos cuerpos se les considera cuerpos con forma triangular. Lo podemos observar por medio de un corte transversal. Aquí podemos describir sus tres caras y sus tres bordes. Las caras las podemos ver acá, que para el caso del radio tenemos una cara lateral, cara anterior y cara posterior. En el caso del cúbito tendremos una cara medial, una cara anterior y una posterior. Para ambos huesos sabemos que tenemos lo que son borde anterior, borde inferior y borde interóseo. Este borde interóseo va a tener una relación directa con lo que es la membrana interósea. Para continuar hablando acerca de estos huesos, veremos primeramente lo que es el extremo superior. Sabemos que el radio es un hueso largo y se ubica en la parte lateral del antebrazo. Este se articula hacia arriba con la tróclea del húmero y se va a articular lateralmente con el radio, la cabeza o la periferia del radio. Este hueso tiene dos epífisis y una diáfisis. Sus epífisis van a ser inferior, la cual es más desarrollada que la superior. Esto sucede a la inversa que lo que le ocurre al cúbito. Vemos que este hueso tiene una cabeza, un cuello y una tuberosidad del radio. Al observar la cabeza vemos que ésta presenta una depresión central, conocida como cúpula del radio o fosita articular. Esta es quien recibe al cóndilo del húmero y se encuentra rodeada de un relieve conocido como circunferencia articular. Así se llama la parte que rodea a esta circunferencia. Esta se va a articular con la escotadura radial del cúbito. Ahora vemos, justo por debajo del cuello encontramos a la tuberosidad del radio. Esta tuberosidad se dice que se conoce como tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital. Esta presta inserción al tendón del bíceps braquial. Y ojo con esto, no nos vayamos a confundir, porque el cúbito también tiene una tuberosidad bicipital del cúbito, pero en este caso este va a prestar inserción al músculo braquial. Ahora, continuamos con el cúbito. Este es el hueso medial del antebrazo. Se va a articular con el húmero y distalmente con el radio. Este es un hueso largo que también tiene dos epífisis y una diáfisis. Este extremo superior de este hueso es llamativo debido a la forma de C o de gancho que este presenta. Tenemos aquí dos apófisis que corresponden al olecranon y a la apófisis coronoide. Y tenemos también las escotaduras, las cuales son escotadura semilunar o cavidad sigmoidea o incisura troclear. En diferentes libros podemos encontrar distintos nombres, pero ya sabemos a qué parte del hueso pertenece. Y hacia un lado se encuentra la escotadura radial o cavidad sigmoidea menor o tuberosidad ulnar. Ahora la parte medial. Iniciaremos con la diáfisis del radio. Ya sabemos que esta es de sección triangular y presenta tres caras y tres bordes. Esta tiene una curvatura anterior cóncava hacia adelante y una curvatura medial más acentuada. Sus dimensiones aumentan de arriba hacia abajo. Su cara anterior es algo cóncava y presenta en la parte media un agujero llamado agujero nutricio. Ese agujero nutricio va dirigido hacia el codo, donde se inserta una de las ramas de la arteria interósea. Podemos mencionar también que la cara anterior es lisa y cóncava. En ambos huesos, en el radio y el cúbito, nosotros vamos a tener lo que es el borde interóseo. Esto es común. Este borde interóseo es el que va a tener relación directa con la membrana interósea. Ahora la parte inferior, iniciando siempre con el radio. Como vemos, el extremo inferior del radio es muy voluminoso. Aquí encontramos al tubérculo dorsal,
el proceso apófisis estiloide y la superficie articular carpiana del radio, la cual presenta dos carillas. Una carilla articular es cuadrilátera, esta carilla es medial, y otra carilla lateral que esta tiene una forma triangular. Hacia abajo nosotros podemos pensar que el cúbito va a tener relación con los huesos del carpo, pero si observamos bien nos damos cuenta que quien sí tiene relación directa con estos huesos es el radio. El cúbito nosotros podremos ver que está separado de los huesos del carpo, específicamente del hueso semilunar y el hueso piramidal. Estos huesos están separados mediante una membrana, mediante una estructura, que se conoce como disco articular. De hecho, podemos observar que el cúbito está alejado de la muñeca, pero nosotros podemos decir que este se encuentra en relación con los huesos del carpo por medio del disco articular, pero este no se articula con ellos. Ahora hablaremos del brazo. Mencionaremos aquí la fascia, su sistema venoso, sus músculos con origen, inserción y funciones o acciones que estos realizan. Veremos también la irrigación del brazo como la inervación. Comenzaremos con una pequeña descripción acerca del brazo. Bueno, pues el brazo se extiende desde el hombro hasta el codo. En el codo tienen lugar a dos tipos de movimientos entre el brazo y el antebrazo, los cuales son flexión y extensión y pronación y supinación. Estos huesos se encuentran separados por el húmero y los tabiques intermusculares medial y lateral. Iniciaremos hablando acerca de la fascia superficial. Al reclinar la piel del brazo y del antebrazo, observaremos en la parte superficial el que es muy flexible y delgada, y esta contiene venas y nervios superficiales. A continuación explicaré acerca del sistema venoso superficial del miembro superior. En la parte superior del brazo podemos observar a la vena basílica, que ésta se origina en el arco venoso dorsal de la mano y se sitúa medialmente a lo largo del antebrazo. Luego, en el brazo, esta asciende a lo largo del borde intermedio del bíceps braquial, más o menos en el tercio medio del brazo. Luego, esta se profundiza perforando a la fascia profunda, acompañada de la arteria humeral. Vemos también que a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor, esta se va a unir con las venas braquial, con la cual van a formar la vena axilar. También observamos a la vena cefálica, que ésta se origina en el arco venoso dorsal de la mano a nivel de la tabaquera anatómica en la base del pulgar. Podemos observar acá. Esta vena sigue un curso ascendente situándose lateral o largo del antebrazo, ya que en el brazo asciende a lo largo del borde externo del bíceps braquial y perfora a la fascia superficial. Luego se sitúa en el surco entre los músculos deltoides y pectoral mayor. Este surco también es llamado como surco deltopectoral. Luego esta perfora la fascia profunda para desembocar en la vena axilar. Vemos también a la vena mediana del antebrazo. Esta se inicia en la región palmar y asciende por la cara anterior del antebrazo y cursa entre las venas cefálicas y basílica, desembocando generalmente en la vena mediana cubital. Continuamos con la fascia profunda del brazo. Vemos que el brazo está rodeado por una potente vaina de fascia profunda. Esta fascia profunda se denomina fascia braquial y se continúa en la parte superior como fascia pectoral axilar y deltoidea e inferiormente con la fascia delantera. Esta fascia se inserta abajo de la epitróclea y epicóndilo del húmero. Acá podemos observar dónde se inserta esta fascia. También podemos mencionar que esta se inserta en el olecrano del cúbito o la ulna. Existen también dos tabiques intramusculares que se extienden desde la fascia braquial hasta las crestas supracondilias medial y lateral del húmero. Aquí se forman dos tabiques, tabique interno y externo, que se dividen en el brazo en compartimentos musculares. Estos compartimentos musculares serían el compartimento muscular anterior y el compartimento muscular posterior. Cada uno de estos compartimentos tiene sus correspondientes músculos, nervios y vasos sanguíneos.
Bueno, ahora seguiremos con lo que son los músculos del brazo. Los músculos del brazo. De los 4 principales músculos del brazo, 3 son flexores, los cuales son el bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Estos se encuentran en el compartimento anterior. Estos músculos del compartimento anterior estarán inervados por el nervio musculocutáneo y uno de estos músculos será perforado por este mismo nervio. Ahora, los músculos flexores del compartimento anterior son casi el doble de potentes que los extensores en todas las posiciones. Uno de los músculos del brazo es extensor, el cual es el tríceps braquial. Este se encuentra en el compartimento posterior y está inervado por el nervio radial. Iniciaremos hablando acerca del compartimento anterior con el músculo braquial. El bíceps braquial, tal como su nombre lo indica, está dotado normalmente de 2 cabezas. Ambas cabezas se originan proximalmente en procesos de la escápula mediante inserciones tendinosas. Este tiene 2 cabezas de origen, una cabeza medial que vamos a determinar como cabeza corta y una cabeza lateral que vamos a denominar cabeza larga. La cabeza medial es aparentemente más larga que la cabeza lateral. El origen de esta cabeza medial es la apófisis coracoides de la escápula, mientras que el origen de la cabeza larga es a través del tubérculo supraglenoideo de la escápula. Esta cabeza larga se mete por lo que es la corredera bicipital y luego queda atrapada por este ligamento, que es el ligamento transverso del húmero. Luego, por toda esta bolsa, que es la bolsa subacromial, y ahí es donde llega al tubérculo supraglenoideo. La inserción de este músculo, bueno, sabemos que ambas cabezas se unen en el tercio distal del brazo, formando un tendón fuerte y corto. Este tendón se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Parte del tendón se continúa por medio de la expansión aponeurótica llamada aponeurosis bicipital o también llamada lacertum fibroso o también expansión bicipital. Entonces, este se expande hasta la fascia profunda del antebrazo y a través de ella a la ulna. Ahora continuaremos con lo que es el músculo coracobraquial. Este músculo se encuentra medial a la cabeza corta del bíceps. Este se origina en el proceso coracoides de la escápula. Su función es llevar el brazo hacia adelante y este tiene su inserción en la superficie medial de la mitad de la diáfisis del húmero. Este músculo es muy característico porque es el único músculo perforado por un nervio, el cual es el nervio musculocutáneo, como ya mencionamos. Ahora, la acción que este músculo va a hacer es flexionar el brazo. Este músculo coracobraquial participa en la flexión y aducción del brazo y estabiliza la articulación del hombro. Ahora continuamos con el músculo braquial anterior. El músculo braquial es un músculo fusiforme y aplanado que se sitúa posteriormente y en profundidad respecto al bíceps braquial. Este es un músculo fuerte que se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero, justo rodeando la inserción de este. Este lo vimos en los músculos del hombro. Entonces, este braquial anterior está en la parte más inferior del húmero. Su inserción distal recubre la parte anterior de la articulación del codo. Luego, el braquial sabemos que es uno de los principales flexores del antebrazo y es el único flexor puro y produce la mayor cantidad de fuerza de flexión. A diferencia del bíceps, el bíceps braquial flexiona el antebrazo en todas las posiciones sin verse afectado por la pronación o la supinación durante los movimientos. Estos movimientos pueden ser tanto lentos como rápidos y en presencia como en ausencia de alguna resistencia. Cuando este se extiende despacio, se relaja lentamente para estabilizar los movimientos. Siempre se contrae cuando se flexiona el codo y es el principal encargado de mantener la posición de flexión debido a su importante y casi constante acción. Decimos que se considera un músculo llamado así como mulo de carga de los flexores del codo. Bueno, para su inserción
Este se inserta en la escápula de la articulación del codo, en el proceso o apófisis coronoide y en la tuberosidad de la ulna. La acción que este va a presentar, antes la mencionaba, que es el principal flexor. Ahora, sin excepción, todos, absolutamente todos los músculos del antebrazo que hemos mencionado antes son inervados por el nervio musculocutáneo, que este nervio emerge de lo que es el plexo braquial. Ahora hablaremos acerca de lo que es el compartimento posterior del brazo. Veremos al único músculo que compone este compartimento, el cual es el tríceps braquial. Este toma su nombre de tríceps porque sabemos está compuesto por 3 cabezas. Iniciemos con la cabeza larga. Esta que vemos aquí es la cabeza larga, cuyo origen va a ser el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Luego tenemos a la cabeza lateral o vasto lateral. Y también mencionamos que este es llamado como vasto externo. Este se origina en la parte posterior de la diáfisis del húmero, por encima de un surco. Este surco es conocido como el surco del nervio radial. Entonces vemos acá, este es el surco del nervio radial y luego vemos que este se origina en la parte de arriba. Estas son las dos partes que disponen el plano superficial. Luego vemos a la tercera cabeza del tríceps. Esta se encuentra un poco más profunda. Tenemos que seccionar el vasto lateral y en un plano más profundo encontramos al vasto medial. Este vasto medial también se origina en la parte posterior de la diáfisis humeral. La diferencia es que el vasto externo lo hace por encima del surco del nervio radial y el vasto medial lo hace por bajo. Podemos mencionar también para su inserción. Las 3 partes se unen o concluyen en un solo tendón, este que vemos acá, el cual es conocido como tendón tricipital. A través de ese tendón se insertan en el olecrano del cúbito. Acá podemos ver. Luego, la acción que este músculo va a realizar es extender al antebrazo, porque ahí es su sitio de inserción. Ahora bien, todos los músculos del compartimento posterior del brazo, en este caso solo es uno, el tríceps braquial. Este músculo va a estar inervado por el nervio radial, no nos olvidemos. A continuación observaremos un cuadro resumen acerca de los músculos del brazo, el cual contiene sus orígenes, inserción, inervación y los movimientos que estos realizan. Ahora les explicaré acerca de las ramas de la arteria braquial. Podemos observar en esta parte de aquí a la arteria braquial profunda, que es la primera rama y la más grande de la arteria braquial. Esta se origina en su cara posterior, por la parte de atrás. La arteria braquial profunda entra al compartimento posterior del brazo acompañando al nervio radial en su trayecto por el canal espiral o de torsión, en donde éste emite sus ramas para irrigar a los músculos de este compartimento. También podemos encontrar otras ramas de la arteria braquial, las cuales son arteria colateral ulnar superior, esta desciende con el nervio ulnar, y la arteria colateral ulnar inferior, cerca de la fosa cubital. También tenemos a la arteria nutricia en la fosa cubital, inmediatamente por debajo de la articulación del codo. Frente al cuello del radio tenemos a la arteria braquial, que ésta emite sus ramas terminales, las cuales son arteria radial y arteria ulnar. Continuaremos con lo que es la inervación del brazo. En este momento identificaremos a los nervios del brazo, iniciando con el nervio braquial medial cutáneo. Este es un pequeño nervio que se distribuye por el lado interno de la piel del brazo e inerva a la piel superior medial del brazo. Luego tenemos también al nervio antebraquial medial cutáneo, el cual inerva a la cara anterointerna y la cara posterointerna de la piel del antebrazo hasta llegar a la muñeca. Por otra parte, el nervio musculocutáneo, que es quien perfora el músculo coracobraquial, distribuyendo sus fibras entre los músculos del compartimento anterior del brazo, a quienes inerva, pero solamente perfora un único músculo. Después, esta se hace superficial a nivel del codo y se continúa como nervio cutáneo lateral del antebrazo, el cual este sí es sensitivo. En esta parte tenemos al nervio mediano, el cual sigue su curso lateral a la arteria braquial hacia el antebrazo. Ojo que este nervio no proporciona inervación a ninguna estructura del brazo.
Continuamos con el nervio ulnar, también llamado nervio cubital. Este desciende en el brazo en situación posterior y medial en relación con la arteria braquial. En el tercio inferior del brazo pasa por un canal formado por un epicóndilo medial y el orecranon. Acá pasa este nervio. Luego hacia el antebrazo sin emitir ramas que inervan alguna estructura del brazo. Y luego, para finalizar, tenemos al nervio radial, que este está situado lateralmente en la fosa cubital, emergiendo entre los músculos braquial y braquial radial. A este nivel se puede notar su división en ramas. Aquí está la rama profunda y rama superficial. Tenemos que la rama profunda le proporciona inervación motora a los músculos del compartimiento posterior del antebrazo y que su rama superficial le proporciona inervación sensitiva a la piel del dorso de la mano. Bueno, aquí finalizamos la explicación sobre el brazo y los huesos del antebrazo. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Norma Elizabeth Rodríguez Lazo y voy a hablarles acerca del antebrazo. Los puntos que desarrollaré son antebrazo, articulación del codo, articulaciones radioulnares, fascias del antebrazo y músculos del compartimiento anterior de este. El primer punto es el antebrazo. El antebrazo es la parte de la extremidad superior que se extiende desde la articulación del codo a la muñeca. El esqueleto óseo del antebrazo está compuesto por dos huesos paralelos, el radio y la ulna. El radio se sitúa en la zona lateral del antebrazo. Este presenta un extremo proximal pequeño en su zona de articulación con el húmero y un extremo distal de mayor tamaño que forma la articulación de la muñeca junto con los huesos del carpo de la mano. El cúbito, o también conocido como ulna, se sitúa en la zona medial del antebrazo. Este presenta extremos de tamaños contrarios a los del radio, es decir, que presenta un extremo proximal grande y un extremo distal pequeño. Las articulaciones proximal y distal del radio y la ulna permiten que el extremo distal del radio se desplace sobre el extremo adyacente de la ulna, permitiendo así los movimientos de pronación y supinación de la mano. El antebrazo, al igual que el brazo, se divide en dos compartimientos, anterior y posterior. Estas divisiones se deben a la presencia de distintas estructuras como lo son el tabique intermuscular, la membrana interósea y la inserción de la fascia profunda. El segundo punto a desarrollar es la articulación del codo. La articulación del codo es una estructura compleja, formada por dos articulaciones separadas que comparten una misma cavidad sinovial. La primera de ellas está formada por la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito. La segunda está formada por el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. Juntas forman lo que es la articulación del codo. Otra de las estructuras que se puede observar en esta lámina son las crestas supracondíleas, medial y lateral, los epicóndilos, medial y lateral, la apófisis coronoide, la fosa de la apófisis coronoide, la fosa radial del húmero, la cabeza del radio, el cuello del radio y por último están las tuberosidades radial y cubital. Esta es una visión posterior de la articulación del codo, en el que se observa el olecranon, la escotadura del olecranon, la cabeza del radio y el cuello del radio, así como también los epicóndilos medial y lateral. Esta es una visión lateral de la articulación del codo con una flexión de 90 grados, en donde se observan los huesos que la conforman, como lo es el húmero, el radio y el cúbito. Esta es una visión medial de la articulación del codo con una flexión de 90 grados, en donde podemos observar lo que es el olecranon, la escotadura troclear, la tróclea, el cóndilo,
la cabeza del radio, el cuello del radio y las tuberosidades radial y cubital. Estas estructuras articulares están unidas por un ligamento capsular o cápsula articular que es reforzada en sus extremos por ligamentos colaterales o laterales, interno y externo. El ligamento capsular en su zona superficial se inserta sobre las superficies articulares del húmero y en su extremo inferior se inserta muy próximo a lo que es el cartílago articular de la ulna y en el cuello del radio. Ahora bien, los ligamentos colaterales. El ligamento colateral externo o colateral radial es un engrosamiento de la cápsula articular que forma una resistente cinta fibrosa, y el ligamento colateral interno es un engrosamiento de la cápsula articular de forma triangular. Aquí podemos ver la articulación del codo en una visión lateral con una flexión de 90 grados, en donde se observa lo que es el ligamento colateral externo, el ligamento capsular, el tendón del bíceps braquial, el tendón del tríceps braquial y la bolsa subcutánea del olecrano. Esta es una visión medial de la articulación del codo con una flexión de 90 grados, en donde observamos el ligamento colateral interno, el cual tiene una forma triangular, el ligamento capsular, el ligamento anular, el tendón del bíceps braquial, el tendón del tríceps braquial y lo que es la bolsa subcutánea del olecrano. Esta articulación permite los movimientos de flexión y extensión. Los músculos flexores son el braquial anterior, el bíceps braquial y el braquiorradial. Los músculos extensores son el tríceps braquial, en específico su vasto medio. A esta articulación se le clasifica como sinovial, uniaxial, gínglimo o troclear o bisagra. El punto a desarrollar son las articulaciones radioulnares. El radio y la ulna se unen en sus extremos proximal y distal por articulaciones sinoviales, a las cuales se les nombra articulación radioulnar superior e inferior. Sus diáfisis están unidas por una membrana interósea y una cuerda oblicua. A esta se le llama articulación radioulnar media. La articulación radioulnar superior se encuentra entre la escotadura radial del cúbito y la cabeza del radio, que está rodeada por el ligamento anular, el cual se inserta en el borde anterior al borde posterior de la escotadura radial, rodeando lo que es la cabeza del radio. Ahora bien, la articulación radioulnar media. El radio y la ulna se unen por sus diáfisis por medio de una membrana interósea y una cuerda oblicua. La membrana interósea es una lámina delgada fibrosa que une los bordes medial del radio y lateral del cúbito. La mayoría de fibras de colágeno tienen dirección descendente, es decir, que van del radio hacia el cúbito. La cuerda oblicua es una cuerda gruesa fibrosa que se inserta en el borde posterior de la apófisis cronoide y se inserta en el cuerpo del radio, justo abajo de la tuberosidad radial. Ahora bien, vamos con lo que es la articulación radioulnar inferior, que se encuentra entre la escotadura cubital del radio y la cabeza del radio, que es separada de la articulación de la muñeca por un disco articular de forma triangular. Esta articulación permite los movimientos de pronación y supinación de la mano. Los músculos pronadores son el pronador redondo y el pronador cuadrado. Los músculos supinadores son el supinador y el bíceps braquial. Aquí podemos ver los músculos antes mencionados. Este es el pronador redondo.
Este es el pronador cuadrado y este es el supinador. A esta articulación se les clasifica como articulación sinovial uniaxial pivote, que son las articulaciones radiolares superior e inferior, y a la articulación media se le clasifica como articulación fibrosa de tipo sindesmosis. Desarrollar son las fascias del antebrazo. Estas son dos. La primera de ellas es la superficial, que es flexible y delgada y contiene las venas y nervios superficiales. La segunda es la fascia profunda, que envuelve los músculos del compartimiento anterior y que presenta expansiones llamadas septos o tabiques intermusculares, uno lateral que se va hacia el borde posterior del radio y uno medial que se expande hacia el borde posterior de la ulna. El quinto y último punto a desarrollar son los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Los músculos contenidos en este compartimiento actúan en las articulaciones radiolares, articulación del codo, articulación de la muñeca y en las articulaciones del dedo, permitiendo así o realizando así lo que son los movimientos de flexión y pronación. Es por ello que se les nombra flexopronadores. Los músculos de este compartimento se dividen en tres planos: superficial, intermedio y profundo. Ahora bien, el plano superficial consta de 4 músculos, los cuales tienen un origen en común en el epicóndilo medial del húmero. Estos son inervados por el nervio mediano y el nervio cubital. El primero de ellos es el pronador redondo, que como anteriormente se los mencioné, se origina en el epicóndilo medial del húmero y en las crestas supracondilias y también en lo que es en la zona lineal del borde medial de la apófisis coronoide. Este cruza lo que es el antebrazo, insertándose en la zona rugosa ovalada superficial del radio, justo en el extremo lateral. Este músculo es inervado por el nervio mediano. El siguiente músculo es el flexor cubital del carpo, el cual es el más medial de los músculos flexores del compartimiento superficial. Este se inserta en el hueso pisiforme y está inervado por el nervio cubital. El siguiente músculo es el flexor radial del radio, que es muy ausente, casi solo en el 15% de la población se encuentra y se inserta en el segundo y tercer metacarpiano. Este es inervado por el nervio cubital. Y por último tenemos lo que es el palmar largo, que se inserta en la superficie de la aponeurosis palmar. Este es inervado por el nervio mediano. Ahora bien, el plano intermedio. Este solo posee un músculo, el cual posee 2 cabezas. La primera es la húmero cubital, que se inserta en el epicóndilo medial del húmero, y la segunda es la radial, que se inserta en la línea oblicua de la superficie anterior del radio. Este músculo posee 4 tendones, los cuales se insertan en las falanges medias de los dedos índice, medio, anular y meñique. Este músculo está inervado por el nervio mediano. Y por último, el plano profundo. Tenemos lo que son 3 músculos. El primero de ellos es el flexor profundo de los dedos, el cual tiene su origen en el borde anterior y medial del cúbito y en la mitad de la membrana interósea. Este posee 4 tendones, los cuales se insertan en las falanges distales de los dedos índice, medial, anular y meñique. Está inervado una mitad por el nervio cubital y la otra mitad por el nervio mediano. El siguiente músculo es el flexor largo del dedo pulgar, el cual se origina en la superficie anterior del radio
y en la mitad de la membrana interósea. Este posee un tendón, el cual se inserta en la superficie palmar del borde de la falange del pulgar y está inervado por lo que es el nervio mediano. Por último tenemos lo que es el pronador redondo, pronador cuadrado, el cual tiene su origen en la superficie anterodistal del cúbito y se inserta en la superficie anterodistal del radio. Este es inervado por el nervio mediano. Gracias. Bien, compañeros y doctor, continuando con el tema, hoy les hablaré sobre la fosa cubital, antecubital o fosa del codo. Esta es una área anatómicamente del miembro superior, eh, superiormente del codo. Eh, Realmente esta fosa cubital se trata de un espacio relleno de una cantidad variable de tejido adiposo anterior a la parte más distal del húmero y de la articulación del codo. Bien, podemos mencionar o es importante mencionar que la fosa cubital, este espacio que ven aquí, se delimita por tres márgenes. Ya sabemos que o podemos observar que este espacio tiene forma como de un triángulo y esa es la fosa cubital. Bueno, de los tres márgenes, el primero es que es superiormente a una línea imaginaria que une los epicóndilos medial y lateral. El segundo margen podemos mencionar en la parte medial está. Observamos también la masa de los músculos flexores del antebrazo, que se originan en la inserción flexora común del epicóndilo llamado el pronador redondo. Bueno, como tercer margen también tenemos lateralmente que está la masa de los músculos extensores del antebrazo, que se originan en el epicóndilo lateral y la cresta supracondilea o brachiorradial. Bueno, cabe mencionar que el suelo de la fosa del codo, porque esa fosa tiene un techo y un suelo, así se puede hablar en el sentido figurado. Bueno, el suelo está formado por los músculos braquial y supinador del brazo y antebrazo. Y el techo de esta fosa del codo está formado por la continuidad de las fascias, especialmente de las profundas, braquial y antebraquial, reforzadas por la aponeurosis bicipital, el tejido subcutáneo y la piel. Bueno, podemos también mencionar como un paréntesis que el bíceps braquial forma como un abombamiento en la cara anterior del brazo y su vientre es más prominente cuando se flexiona y supina el codo contra resistencia. En el tendón del bíceps braquial puede palparse en la fosa del codo y ustedes bien saben que ahí se puede hay pulso. Entonces, inmediatamente lateral a la línea media, sobre todo cuando se flexiona el codo contra resistencia. Este ha sido la fosa cubital, antecubital o fosa del codo. Bien, continuando con el tema, doctor y compañeros, vamos a hablar sobre la irrigación del antebrazo. La irrigación del antebrazo eh, ahí participan dos arterias, que es la ulnar y la arteria radial. Bien, de estas dos imágenes he decidido que vamos a explicar esto. En el vértice de la fosa cubital de la arteria braquial, que es esta, se divide en sus ramas terminales, que se divide en la arteria radial y la arteria ulnar. Vamos a empezar con la arteria ulnar, que es esta.
se considera que es la rama de mayor tamaño. Bien, esta arteria se puede palpar en la cara lateral del tendón del flexor ulnar del carpo, que es aquí. Bien, esta arteria pasa por delante de la cabeza de la ulna y en el antebrazo se forman ramas de esta arteria. Aquí lo pueden ver. Eh, y estas son las que participan en la anastomosis periarticular del codo. Bien, estas mismas ramas irrigan el antebrazo, los músculos a nivel central y medial. Esta arteria que se emite a la rama interósea, esta es la rama interósea común, y esta se divide en las arterias interósea anterior, que es esta, y la interósea posterior, que es esta, en la porción proximal de la membrana interósea donde se profundizan en los planos musculares. Bien, creo que ven aquí que se van profundizando en los planos musculares estas arterias, ya se ven como internamente, ¿verdad? Vamos a continuar con la arteria radial. Esta arteria, las pulsaciones de esta arteria se pueden palpar en toda la longitud del antebrazo. Bien, esto hace que se convierta en un útil elemento de marcador de los compartimientos flexor y extensor del antebrazo. De ahí pasa a situarse sobre la cara anterior del radio. Aquí lo pueden ver. Del radio, cubierta solo por la piel y la fascia. Gracias a ello, esta localización es ideal para tomar el pulso radial. Aquí podemos tomar el pulso radial. El trayecto de esta arteria radial entre el antebrazo está representado por una línea que une el punto medio de la fosa del codo a un punto situado justo medialmente al proceso estiloides. Bien, del radio. Podemos ver que cuando la arteria medial deja el antebrazo, gira alrededor de la cara lateral del carpo y cruza el suelo de la tabaquera anatómica. Cabe mencionar que las ramas musculares de esta arteria irrigan de las caras adyacentes anterolaterales de los compartimientos flexor y extensor, ya que la arteria radial discurre a lo largo del límite anterolateral. Bien. Bien, como último punto o último subtema, vamos a hablar sobre la inervación del antebrazo. En el compartimiento anterior tenemos los siguientes nervios, que es el nervio mediano o nervio medio, nervio ulnar o cubital y nervio músculo cutáneo. Empecemos. Bien, vamos a empezar con el nervio medio o mediano, que está situado por acá, en esta imagen, también por acá, que al final está aquí cortado, pero siempre trasciende. Bien. Tenemos en primer lugar al nervio mediano. Este nervio mediano en el brazo discurre en dirección distal lateral a la arteria braquial. Aquí tenemos la arteria braquial. Hasta que alcanza la mitad del brazo donde cruza hacia el lado medial y entra en contacto en el músculo braquial. Aquí, en el músculo braquial. Luego de esto desciende por la fosa del codo. Allí se sitúa en profundidades respecto a la aponeurosis bicipital y a la vena mediana del codo. Este nervio no entra en contacto o no tiene ninguna rama en la axila ni en el brazo, pero aporta ramas articulares para la articulación del codo. Su acción principal de este nervio mediano es que prona y flexiona el antebrazo en el codo. Bien, como siguiente tenemos el nervio ulnar o cubital, que es este.
Aquí está el nervio ulnar ocultar. No lo vemos por el redondo, pero aquí va descendiendo. Bien. Este empieza distalmente a partir de la axila anterior a la inserción del redondo. Este es el redondo. Ajá. Mayor y a la cabeza larga del tríceps, junto al lado medial de la arteria braquial. Se continúa hacia la mitad del brazo y perfora el tabique intermuscular medial junto con la arteria colateral ulnar superior y desciende entre el tabique, aquí lo pueden ver, descendiendo, y la cabeza medial del tríceps braquial. Luego de ello pasa y detrás del epicóndilo medial y medialmente al olecranon. Es ahí donde entra al antebrazo y aquí lo podemos ver. Este es el antebrazo, aquí podemos ver que va descendiendo. Aquí se sitúa posteriormente el epicóndilo medial. El nervio ulnar es superficial. Aquí casi no se ve el nervio ulnar, pero es superficial y es muy fácil de palpar y muy vulnerable a las lesiones. También aporta ramas articulares para la articulación del codo. Esto es el nervio ulnar ocubital. Ahora bien, tenemos el nervio músculo cutáneo, que sería este. Aquí casi no se ve, entonces solo quitamos, hacemos una decisión aquí y aquí está el nervio músculo cutáneo. Este se inicia en oposición al borde del pectoral menor, perfora el coraco braquial y continúa distalmente entre el bíceps braquial, aquí lo podemos ver, después de inervar los tres músculos del compartimento anterior del brazo, emerge lateralmente al bíceps braquial, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que emerge al bíceps braquial como nervio cutáneo lateral del antebrazo y se vuelve realmente subcutáneo cuando atraviesa la fascia profunda y forma una proximal a la fosa del codo para acompañar inicialmente a la vena cefálica en el tejido subcutáneo. Tras cruzar la cara anterior del codo, continúa para inervar la piel de la cara del antebrazo. Esto ha sido nuestra participación. Dejen sus preguntas si tienen dudas y nosotros les contestaremos. Gracias por su atención prestada. Hasta la próxima.